Listo. Entonces, la clase del día de hoy va a ser determinantes, ¿ok? Entonces, resulta que nosotros en anteriores ocasiones habíamos tenido una situación en la que cuando resolvíamos unos sistemas 2 por 2 resultaba que nosotros teníamos unas características interesantes. Y era tratar de ver si, bueno, no había solución, infinitas soluciones y única solución. Pero era muy curioso de que la respuesta que de pronto ustedes mencionaban era que para poder determinar alguna de esas 3 soluciones, despejáramos esto de una variable con respecto a la otra, llegábamos y hallábamos las pendientes y mirábamos cómo eran esas pendientes. Entonces, esas pendientes daban una caracterización un poco del sistema. Podían decir si las rectas eran paralelas o eran coincidentes o se intersectaban, no, o sea, no eran paralelas. Y cuando uno miraba eso, era curioso observar que, por ejemplo, para única solución, nosotros buscábamos que fueran distintas las pendientes y que si uno multiplicaba, pues, cruzado, nos daba esto, y si pasamos del otro lado nos daba esto, y esto fue lo que nosotros mencionábamos, que era como el determinante, ¿cierto? Entonces uno veía que si, por ejemplo, uno multiplicaba así cruzado este por este menos este por este, y eso era distinto de cero, entonces nosotros teníamos que, era una única solución, o sea, se intersectaban siempre y cuando fuera distinto de cero, ¿sí? Si lo aplicábamos, por ejemplo, para la otra situación, para la situación en la que decía que no hay solución, aquí decía era que era igual a cero. ¿Mm? ¿Sí, sí se acuerdan de esto, chicos? La- Sí, profe. Entonces, era interesante porque era lo mismo, o sea, cruzábamos acá y uno veía que aquí no había solución. Ese producto ya de una nos decía que no había solución y tenía que ver con esto que llamábamos el determinante. Aparte, pues la caracterización de que el C fuera diferente a F, que eso, bueno, estaba enlazado un poco a esto, ¿cierto? Aquí de pronto quizás, digamos, el consejo de alguna compañera de ustedes, coloquemos el C sobre B y el F sobre E, para decir que las pendientes, los puntos de corte eran diferentes, está bien. Y bueno, ¿qué era este caso? Y el otro caso era de infinitas soluciones, que uno observaba que era una situación que era lo de coincidentes, ¿cierto? Y coincidentes era la misma, o sea, decía que el determinante era cero, bueno, pero eran coincidentes, ¿sí? Quiere decir que una era el múltiplo de la otra. Entonces, aquí lo que pasaba es que sí tenía infinitas soluciones y eso se generaba era porque una de ellas era múltiplo de la otra. Entonces, ojo porque, digamos, en este caso, el determinante te podía dar cero, pero eso no implicaba que el sistema no tuviera solución. Eso implicaba que o bien no tenía solución o hay infinitas soluciones. Es decir, la solución no es única. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, digamos que basados en esa pequeña motivación, mm, uno ve que, por ejemplo, el determinante de una matriz que es 1 por 1
pues es solamente ese número, no pasa nada. El determinante de una matriz A 2 por 2 pues es como cruzar aquí, ¿cierto? Este por este menos este por este, que es lo que tú ves aquí. Y esta es la que nos genera un poco de inquietud, ¿no? Que este es el determinante, pero de una 3 por 3, ¿sí? No sé si alguien se acuerda cómo uno hallaba esto, chicos. ¿Alguien sabe? ¿O se acuerda cómo uno hallaba un determinante de una matriz 3 por 3? ¿Lo recuerdan? ¿Pronto en algún curso? ¿O en el colegio? ¿O algún otro curso que hayan visto? Si ya vieron la materia, o en matemáticas básicas quizás, resolviendo sistemas. ¿Sí recuerdan cómo se hallaba No esto? sé, profe. Hacer el Yo determinante. pienso que agarro las dos primeras filas y las anexas abajo tomando 5 filas. Ah, ok. Y Ya, así ya termino. ya. Sí, ya te entendí. Tú estás hablando de lo que uno conoce como la regla de Sarrus, ¿sí? Tú estás hablando de una cosa que se llama la regla de Sarrus. La regla de Sarrus. Que esa pues es una que uno utiliza. O sea, es muy común, pero se utiliza más que todo para una matriz 3 por 3, ¿sí? La regla de Sarrus dice que, bueno, tienes que hallar el determinante de una matriz A, que a veces uno lo pone en barritas, entonces uno tiene que aquí A, B, C, bueno, espérame, C, D, E, F, G, H, I. Y entonces resulta que lo que está diciendo su compañero es lo siguiente. Voy a ponerle otro color pues, para diferenciar un poco. De lo que dice, si no estoy mal, es Gustavo, es lo siguiente. Uno tiene dos caminos. Un camino es este, miren. Es A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Sí? Y bueno, uno, les voy a dar dos vías para hacer esto. Mm, déjame ver si, bueno, si puedo correr esto para que vean un poquito cuáles serían las dos vías, los dos caminos. Ambos son la regla de Sarrus. Una es la que dijo, me parece que fue Gustavo, y la otra pues es la que también les voy a dar, que es otra forma. Entonces, la que dice Gustavo es que uno coge estas dos primeras filas y las anexa aquí abajo. Sí, o sea, haces esto. A, B, C, D, E, F. Y la que yo les doy, que también puede ser útil, es que ahora agregas no las dos filas, sino las dos primeras columnas acá. ¿Sí? A, B, D, E, G, H. ¿Sí? Entonces tienes dos caminos. Tienes esto así o tienes este así. Y entonces lo que usted hace es lo siguiente. Usted arma unas flechitas cruzadas. Entonces, por ejemplo, el A va aquí con este va aquí con este aquí así. ¿Listo? Luego el otro. Entonces, digamos, fíjate que si lo armé acá, aquí también podría ser lo mismo. Entonces, armas las flechitas así cruzadas. Y ahora, por ejemplo, este. T con H con C. Y aquí, ese D con H con C es este mismo que está acá, mira.
¿sí? Y el otro sería entonces este G con B con F, que es este mismo que tienes acá, este G con B con F. Listo. Y por otro lado, entonces tendrías el cruzado que es este C con este E, con este G, ¿cierto? Si lo miras sería este de acá. Y el otro sería este F con este H y con este A de aquí. Que pues, mira que estos tres son estos mismos que aparecen acá. Mira. Y el otro sería entonces este I con este B, con este D. Que estos tres son, si no estamos mal, son estos tres de aquí. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo, chicos? Hola. ¿Sí o no? Sí, señor. Muy Bueno, bien, profe. bien. Entonces mira que mm, si uno ve eso, entonces tiene unos caminitos, los rojos y los azules. Entonces, uno mira primero los rojos. Entonces, los rojos son A multiplicado por E y multiplicado por I. ¿Sí? Entonces, uno dice, bueno, venga a ver. Entonces, coger el A, multiplicarlo por E, multiplicarlo por I, que sería como este primer camino, que es este mismo acá, más coger el D, multiplicarlo por H y multiplicarlo por C. Coger el D, multiplicarlo por H y multiplicarlo por C. Es este, ¿cuál? Es ¿qué? Sí, este, el D por H por C, que es este mismo de acá. Más el otro, ¿no? El G por B por F. G por B por F. Y cierras. Entonces hasta aquí solamente hiciste estos cruzados, que son estos mismos tres rojitos cruzados. Luego, entonces aquí lo que haces es que restas, ¿no? ¿Qué vas a restar? Los azules. ¿Sí me entienden eso, chicos? Entonces restamos los azules. Entonces los azules, ¿cómo es que es? C por E por G. C por E por G. Más el otro. F por H por A. F por H por A. Listo. Y el otro es I por G por D. Más el I por B por D. Bien. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta de cómo sacamos eso? ¿O vamos bien, chicos? A ver, quiero que lo miren un segundito. Si ya lo manejaban súper, si no lo manejaban, pues eh, necesito que lo sepan hacer. Sí, necesito que lo manejen muy bien. Porque pues cuando tengas que hacer determinantes así, sí o sí te va a tocar pues de esa manera, ¿sí? Que es como un camino rápido para hacer. Digamos que hoy les voy a enseñar caminos alternativos, ¿sí? Pero, pero pues tienes que modificar. Dime, Lilia, cuéntame. Profe, una pregunta. ¿Esto aplica para cualquier tipo de matriz? N por N, M por N. Hasta el momento solo hemos mirado el caso 1 por 1, 2 por 2 y 3 por 3, ¿sí? Pero digamos que mi interés es que tú veas que lo que estamos haciendo lo vamos a poder generalizar a cosas más grandes, ¿sí? Y para eso vamos a hacer como un caminito, ¿sí? Hasta ahí me entiendes, ¿sí? Sí, señor. Listo. Y entonces digamos que aquí, esto que nos dio
yo quiero que ustedes le den una miradita a lo siguiente que voy a hacer. Entonces lo siguiente que voy a hacer es esto. Yo, o sea, uno podría como, ¿cómo les digo? Como reagrupar esto, ¿sí? Y tratar de hacer algo para calcular ese determinante de una manera como alternativa, ¿sí? De hecho, yo les estoy dando aquí otra forma y es esta que se evidencia acá, que dice que para calcular el determinante, que es esto, me sale esta formulita de por aquí. Entonces a nosotros nos interesaría ver si esa formulita de pronto coincide un poco con, con lo que hemos hecho, ¿sí? Entonces, a ver, esa formulita dice lo siguiente. Dice que tú te paras en el A, ¿sí? Digo, esta que es la primer componente, y lo multiplicas ¿con qué? Con el determinante de una matriz más pequeña, que es esto. E por F por H por I. ¿Sí? Chicos, ¿sí me entienden? Más me paro en el B, creo que lo hacen con el B, si no estoy mal. Sí, el B, y lo multiplicas por el determinante. Bueno, aquí no es con más, perdón, aquí se cruzan, lo sacas con menos. Por el determinante de la matriz pequeña. Ojo, fíjese lo que estoy haciendo. Para este A, lo que hice fue que donde está A, como que me centré aquí, y el determinante de la pequeña es esta que queda así. O sea, como que quitas esta columna, quitas esta fila y queda esta pequeña matriz, que es la que estoy poniendo acá. ¿Ya ves? Ahora, si me concentro en el B, quito esta columna, quito esta fila, y entonces la matriz que me queda, ¿cuál es? Me queda D, bueno, ya entendieron, o sea, quitas esta, y entonces la que te queda es D, F, G, I, ¿sí? D, F, G, I. Y ahora, entonces, fíjate que, bueno, aquí más, signo positivo más, acá signo negativo, acá otra vez vuelve a ser signo positivo y cojo más bien el C. ¿Listo? Y entonces de nuevo, me paro en C, quito esta y me queda D por E y bueno, D, E, H. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí estamos? Sí, creo que me hicieron una pregunta. Pues es que de hecho el producto cruz entre vectores es un determinante, Camilo. Es un determinante de una matriz 3x3. Es un determinante. Sin embargo, estabas hablando de porque si tienes dos vectores, un vector U, un vector B, ellos tienen componentes, digamos, A, B, C y D, E, F. Después, cuando veamos aquí en álgebra lineal la parte de geometría, vamos a ver que el producto cruz U con B
tú colocas esto, que es el A, B, C, aquí el D, E, F. Y aquí arribita es como si colocaras el vector en I, en J y en K, pero digamos que las componentes ahí sí es como si tú no tuviera los signos. Entonces aquí hay como un más, menos, un más. Escondidos ahí como eso. Entonces, esto es como si aquí tuvieras un 1, un menos 1 y un más 1. Y entonces tú dices listo y empiezas a hallar el determinante. Entonces quitas esta y es este por este, menos este por este. Y ese sería la primera componente. Luego te paras acá, quitas este y sería este por este menos este por este. Entonces realmente aquí lo que estás haciendo es el determinante de esta matriz, ¿sí? Que ves acá, de esta matriz. Es lo mismo. Para hallar el producto cruz entre dos vectores, no estás haciendo un determinante. Pero bueno, bien, buena pregunta. Buena pregunta. Listo, bueno. No sé si respondo tu pregunta, Camila. Sí, Sí. no, aunque no era una pregunta, era como una afirmación, pero sí. Ok, listo. Bien. Entonces aquí la pregunta que sí les hago es, si uno ve esto, ¿esto qué significa? Esto significa que usted está haciendo A y lo multiplicas por este determinante. Por este determinante que te da E por I menos H por F, ¿cierto? Aquí menos este B por este determinante chiquito que es D por I menos G por F más este C que multiplica este D por H menos G por E, ¿cierto? Y entonces yo te pregunto, ¿alcanzas a ver de pronto una relación entre estas dos cosas? Sí. Bueno, que bueno, uno lo podría abrir un poquito, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, esto es igual a joder, A por E por I menos A por H por F menos el B por D por I menos por menos te da más el B por el G por el F más el C por el D por el H menos el C por el G por el E. Y bueno, como se están dando cuenta, yo puedo ver aquí cosas, ¿no? Por ejemplo, este término de acá está aquí, ¿cierto? Este de aquí. Este término de acá, ¿dónde está? Está aquí, ¿cierto? Este término de acá, B por D por I, ¿dónde está? Ese está aquí, ¿cierto? Y está con signo en menos. Sí, aquí es menos porque este menos por este más da menos, sí. Este B por G por F, se está aquí. Este C por D por H, se está aquí. Y este C por G por E, es este mismo aquí. ¿Cierto? ¿Estamos bien, chicos? O sea que sí estamos calculando lo mismo, ¿no? Sí, claro. Clarito. Entonces, la regla de Sarrus que ahorita Gustavo mencionó es equivalente a hacer esta que les dije por aquí, esta, ¿sí? Que es un determinante por medio de lo que se llaman cofactores, que más tardecito les voy a decir qué es eso y cómo funciona. ¿Listo? Pero entonces lo que pasa ahí es que cuando uno está mirando el determinante, a uno le gustaría saber cómo tratar de hacerlo para un 4x4, un 5x5, un 6x6 y tratar de ver qué es lo que pasa, porque por ejemplo, mira que acá
sale que un más, un menos, un más, un menos. Entonces ahí uno como que trata de entender qué es lo que se está haciendo, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, vamos a tratar de llegar a una definición de determinante para matrices n por n. Sin embargo, la definición que les voy a dar no es o sea, les voy a dar ambas definiciones. Les voy a dar la definición que aparece en libros como el Grossman, Coleman, bueno, que es la definición práctica, ¿sí? La definición práctica, por decirlo así, la que le ayuda a uno a calcular. Y les voy a dar, inicialmente, primero les voy a dar la definición matemática, la definición que usamos en matemáticas puras. Bueno, les voy a mostrar la definición de matemática pura y van a ver cómo esa definición está enlazada con la definición que se dan en otros libros, que es una definición como más práctica, que tiene que ver con esta forma que tenemos acá. ¿Listo? Bueno, chicos. Entonces, voy a explicarles la definición desde la matemática pura y vamos a ver cómo de ahí llegamos a una definición práctica. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hablar de eso. Entonces, voy a empezar con lo que es una permutación sobre un conjunto de n elementos. Ojo, estoy hablando de permutar elementos en un conjunto, no de permutar matrices. ¿Ok? Recuerden, una cosa es la permutación de matrices, que tú intercambias filas o a veces intercambiadas columnas. Acá estoy hablando de permutar elementos en un conjunto. ¿Sí me entienden eso? Entonces es como que tú tienes un conjunto S de elementos desde el 1, 2, 3, 4, 5 hasta n. Y lo que yo trato de hacer es la permutación, una permutación sigma, que lo que te va a hacer es intercambiar eh, elementos. Digamos, si estos están organizados, yo intercambio dónde están, ¿sí? O si este está en la posición 1, 2, 3, 4, yo intercambio la posición en las que están. Una permutación sería intercambiar elementos, ¿vale? Entonces eso es lo que decimos es que es una función biyectiva. ¿Alguien se acuerda qué es eso de función biyectiva? Chicos, ¿sí se acuerdan? ¿Sí o no? Que era una función inyectiva y sobreyectiva a la vez. Ok, No, sí, sí, muy bien. O sea que eso indicaba era que yo tenía la misma cantidad de elementos a ambos lados, ¿cierto? Y que al asociar cada uno de estos solo se asociaba únicamente con uno solo, ¿cierto? O sea, todos estaban asociados y cada uno solo con uno solo, ¿cierto? Entonces, listo. Si uno mira ejemplos de permutaciones, por ejemplo, este es un ejemplo de una permutación porque tienes todos los elementos, 1, 2, 3, 4, esto es lo que llamamos esta es una notación matricial. Lo que uno hace es que coge el 1 y mira que el 1 lo envió al 2, el 2 lo mandó al 5, el 3 lo mandó al 4, el 4 con el 3, el 5 el 1, ¿sí? O sea, yo intercambié la posición de estos de acá, la intercambié. ¿Sí, sí, sí estamos de acuerdo? Sin embargo, pues digamos aquí algo interesante es que uno puede armar ciclos. Entonces, ¿cómo es armar ciclos? Por ejemplo, yo digo, bueno, el 1 lo mandaste al 2 y el 2 lo mandaste al 5, pero el 5 regresa otra vez al 1. Entonces, fíjate que eso se puede representar solamente escribiendo estas tres cositas de acá, ¿sí? Porque es un ciclo entre el 1, el 2 y el 5. Entonces, del 1 lo vas al 2, del 2 te pasas al 5 y del 5 te pasas al 1. Entonces, esto es un ciclo, ¿sí? Por otro lado, el otro ciclo que tenemos ahí es que el 3 lo manda al 4 y el 4 lo manda al 3. Entonces, este es el otro ciclo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? ¿Sí? Y digamos que este de acá, este chiquito se puede escribir de una manera alternativa, que es, por ejemplo, el 1 con el 2 y aparte el 2 con el 5. Entonces quedarían estos dos de aquí. Entonces quedaría en total 3. 3
Es como si esta permutación de acá se factorizara en 3 permutaciones más pequeñitas que tienen otro nombre que ahorita les voy a decir, ¿sí? Pero se pueden como factorizar en lo que uno habla de una composición de funciones, ¿no? Recuerden que una permutación es una función biyectiva, entonces aquí detrás lo que uno tiene es una composición de funciones. Entonces, esto de acá, que se llaman transposiciones, ahorita les voy a definir mejor eso, qué significa. Tenemos este otro. Bueno, fíjate que aquí tengo un conjunto S de n elementos, x1, x2, xn, ¿cierto? Entonces la permutación, ¿cómo la puedes escribir? Pues aquí tienes el x1 y hacer sigma aplicado a x1 quiere decir que ahora esa función sigma me va a intercambiar los elementos, como nos pasaba acá, ¿cierto? Entonces sigma de x1 quiere decir que el x1 lo envío a alguno de los otros elementos de acá. Lo mismo. Pero recuerden que como es una función biyectiva, yo no puedo repetir, ¿no? O sea, no puedo decir que el 1 lo mando al 2 y el 4 también lo mando al 2. No, eso no pasa. Es biyectiva. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Chicos, ¿hasta ahí? ¿Vamos bien? Hola. ¿Sí? Sí, Ah, señor. bien. Entonces, eso es una permutación. Ya hablemos ahora de lo que es una transposición. ¿Qué es una transposición? Es una versión pequeña de las transposiciones. Una transposición es una permutación de un conjunto que, ojo, solo intercambia 2 de sus elementos. ¿Sí? Solo intercambias 2. Entonces digamos que tienes acá todos, pero el I lo mandas en el J y el J lo mandas en I. ¿Sí? Eso es una transposición. Tú dejas al resto quietos, fijos, y solo me intercambias 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces digamos que como solo intercambias 2, todo esto yo lo puedo escribir de una forma como más fácil, como esto. Como solo poner aquí IJ, como en notación cíclica, ¿sí? IJ. Entonces, por ejemplo, en la que veíamos atrás, fíjate, fíjate que, por ejemplo, aquí ya acá esta permutación acá, yo la pude descomponer en 2 transposiciones, ¿cierto? Que es la 1 con el 2 con el 1 y aquí esta. ¿Cierto? Y eso nos hace un producto de transposiciones, aunque aquí el producto, la operación producto del conjunto es lo que es una composición de funciones. ¿Listo? Entonces, bueno, transposiciones. Y aquí es donde viene lo que quiero llegar. Y es que toda permutación se puede escribir como una composición de transposiciones. O bien una descomposición en transposiciones, la cual no es de forma única. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si uno lo medita, eh, todas las permutaciones uno las puede representar como en forma de ciclos, ¿no? O composiciones de ciclos. Es decir, por ejemplo, esta de acá, yo así armaba o sea, esta la podía escribir en ciclos, ¿no? Por ejemplo, este era un ciclo, es, este de acá era un ciclo, este era un ciclo, este es otro ciclo. Entonces, yo ya sé que las permutaciones las descompones en ciclos. Entonces, en particular, si puedo ver que un ciclo se puede escribir como una, una composición de transposiciones, entonces sí, toda permutación se puede escribir como producto o bueno, como composición de transposiciones. ¿Listo? Entonces, pues si uno toma un ciclo, particular uno toma un ciclo, este ciclo se puede escribir como A1 con A2, ese va una transposición, luego A2 con A3, otra transposición y así sigue hasta AN-1 con AN. Y aquí ya se ve que efectivamente un ciclo se puede escribir como una composición de transposiciones. Entonces, si los ciclos se dejan escribir así, pues en particular las permutaciones también se dejan escribir así.
Es hasta ahí, quiero preguntar. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿O vamos bien? ¿Alguna pregunta? Hola. ¿Sí es claro eso hasta el momento? Sí, profe. Yo sé que... Sí, dime. No, profe, te diré que sí. Ok, bueno. Listo. Entonces, digamos que si eso ya me quedó claro. Entonces ahora vamos a hablar de lo que se llama la asignatura o la paridad de una permutación. Entonces, ¿qué es eso? Vamos a decir que una permutación sigma, va a ser par, así que si se puede representar como composición de un número par, ojo, de transposiciones, ¿sí? Y va a ser impar si se puede representar como composición de un número impar de transposiciones. Entonces, digamos, en el ejemplo acá que les puse, aquí, ¿cuántas transposiciones tienes? Tienes tres, ¿cierto? Chicos, hola. Tienes tres. Entonces, como tienes tres, esta es una permutación ¿de qué? ¿Par o impar? Impar. Impar, ¿cierto? Entonces, esta permutación es impar. Entonces, digamos, si eso más o menos es así, lo que uno ve es esto. Uno ve que la asignatura o el SGN de una permutación, que a veces lo escriben como -1 elevado a la permutación, o sea, son notación, va a ser 1 si el sigma es par y va a ser -1 si el sigma es impar, y eso pues sí, porque es como si aquí tuvieras un numerito, ¿cierto? Si las transposiciones son pares, pues va a ser número par, o sea, es positivo, esto va a ser positivo. Si la asignatura es impar, entonces es como si aquí estuviera elevado a un número impar, entonces va a ser negativo. ¿Bien? Listo. Creo que está ahí bien. ¿Sí, cierto? Chicos, ¿es Sí, claro? profe. Entonces, si hasta ahí me entienden, entonces hablemos un segundito, un segundito de lo que se llama en matemáticas el grupo simétrico de elementos. Digamos que esto está, mm, todo esto, para quien le interese profundizar todo esto hace parte de una rama de las matemáticas que se conoce como la teoría de grupos. ¿Sí? Hace parte de una rama, si te interesa, que se conoce como la teoría de grupos. Teoría de grupos. Allá no es que solo vayan a hablar de determinantes, ¿no? Allá hablan de cosas más profundas, como lo que es la estructura algebraica sobre un conjunto con una operación, en fin. Y uno de sus ejemplos es este, el grupo simétrico de elementos que lo usamos precisamente para definir el determinante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted tiene un conjunto de n elementos, y entonces usted va a definir el grupo simétrico, ojo que aquí ese es el conjunto, y Sn, que va a ser nuestro grupo simétrico, el grupo simétrico es precisamente este, Cn, es el grupo simétrico en elementos, ¿qué es? Definimos grupo simétrico como ¿qué? Como lo siguiente. Sn y este circulito. Entonces vamos a ver qué es esto. ¿Qué es esta parejita? Primero, Sn, ¿qué es? Sn es el conjunto de todas las permutaciones. ¿Sí? Y de pronto no lo escribo. Es el conjunto de todas las permutaciones.
conjunto de todas las permutaciones. ¿Sí? Todas las permutaciones de nuestro conjunto en elementos S. Es el conjunto de todas las permutaciones. O sea, yo no tenía una permutación que intercambia dos, esa pertenece a este conjunto y así, pones todas las permutaciones. ¿Listo? Y la composición, y entonces la otra es la operación entre composición de permutaciones, ¿cierto? ¿Ustedes sí entienden más o menos cómo funciona una composición, chicos? ¿Sí o no? ¿Sí entienden más o menos qué es una Mi parte composición? no. ¿No entiendes qué es una composición de permutaciones? Listo. Hagamos entonces un ejemplito de eso. Hablemos un poquito de lo que sería una composición entre permutaciones. Una composición entre permutaciones. Eso está enlazado con lo que ustedes ya han aprendido de composición de funciones en cálculo. O sea, la idea es lo mismo. Pero pues vamos a hacer un ejemplito, ¿sí? Entonces digamos, imagínate que yo tengo, o sea, voy a empezar con un ejemplo. Un ejemplo puede ser algo ilustrativo. Imagínate que yo tengo una permutación, a ver, que sea cuál. Entonces empiezas con el 1, 2, 3. Voy a hacerlo con 5 elementos. Y aquí digamos que lo mandaste, no sé, 4, 2, 5, bueno, 3, 1. ¿Listo? Digamos que yo tengo esa permutación. Y digamos que tengo otra El orden permutación. puede ser como uno quiera. Disculpe, profe. Sí, sí, porque una permutación es intercambiarlos como quieras, ¿cierto? ¿Te acuerdas que lo dijimos así? Ah, vale. Entonces aquí lo que yo dije fue eso, ¿no? Que, por ejemplo, esta permutación la tienes así, ¿vale? Ahora cogamos otra, una permutación sigma. Es de nuevo, entonces 1, 2, 3, 4, 5. Y esta sería otra, entonces inventémonos otra. Digamos, a ver, 3, 5, 2, un 4 y bueno, no, acá cambiamos la cosa. Pongamos un 1 acá y aquí el 4. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Sí? Entonces resulta que la composición es como una operación entre dos permutaciones, ¿sí? Es decir, usted, por ejemplo, con los números, usted tiene el 1, el 2 y usted tiene una operación de suma entre dos elementos y eso le genera un nuevo elemento que es el 3, ¿cierto? O por ejemplo, usted tiene un conjunto A y un conjunto B y usted tiene una operación que es la operación unión. Entonces, eso te genera el nuevo conjunto que es A unión B, ¿sí? ¿Sí me entienden? Sí, chicos. Y lo mismo, una operación como la intersección o una operación como el producto. Entonces, fíjese que yo lo que tengo es un conjunto, este es un conjunto y una operación que es la que yo tendría acá. Una operación, si quieres escribirla como así. Un conjunto y una operación. Eso es un grupo. Pero, ojo, para ser un grupo, tiene que cumplir unas propiedades. Tiene que ser asociativo, tiene que tener un elemento neutro, modulativo, y tiene que tener elemento inverso para que sea un grupo. Busquen eso en internet si quieren, que es un grupo en matemáticas. Y se van a dar cuenta que, digamos, en particular uno tiene, eso es un grupo, esto es un grupo, y esto que les estoy mostrando también va a ser un grupo. Por eso se llama grupo simétrico. Entonces, bueno, voy a explicarles entonces qué es eso de la composición. Entonces, digamos, yo quiero hacer sigma, composición, nuestra operación es este circulito, composición con mío. ¿Listo?
¿Sí, chicos? Y entonces, ¿qué es lo que dice esto? Esto se puede escribir como mm, así. Como cojo esto acá y se lo aplico así. Entonces, quiero que se den cuenta muy bien qué es lo que uno hace. Entonces, voy a escribir acá 1, 2, 3, 4, 5. Ojo lo que voy a hacer. Ojo, ojo. Entonces, digamos que aquí usted empieza, digamos, con el 1. Empecemos con el 1. ¿El 1 a dónde lo mandó, chicos? Hola. ¿El 1 a dónde lo mandaste? ¿Al qué? Al 3, Al ¿cierto? 4. No, no, no. O sea, El 1 lo no mandó al 3. estamos intercambiando posiciones. O sea, como se viene el ejemplo, No, 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 no. digamos. No, no. Va hacia abajo. El 1 lo mandaste al 3. ¿Sí ves? Ah, o sea, yo me enfoco es en la posición del uno y el número que está abajo. 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 Ok, listo, listo. Entonces, ¿el 1 a dónde lo mandó? ¿A dónde lo mandó el 1? O sea, en esta permutación, el 1 lo mandó al 3. El 2 lo mandó al 5. El 3 lo mandó al 2. El 4 lo mandó al 1 y el 5 lo mandó al 4. ¿Eso es claro? Y en esta permutación resulta que fue diferente porque el 1 lo mandó al 4, el 2 lo mandó al 2, el 3 lo mandó al 5, el 4 lo mandó al 3 y el 5 al 1. ¿Ahí? ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Sí, señor. Si no entienden, díganme o escriban por ahí. ¿Listo? Por favor. Entonces, otra vez. El 1 lo mandó al 3. ¿Sí? O sea, estoy empezando con el 1 porque con el 1 es que empecé. Entonces, el 1 lo mandaste al 3. Aquí. Listo, estoy en el 3. Entonces, yo ya sé que el 1 en sigma, en mu, ¿cierto? Está en 3. Pero luego me toca aplicar sigma. Entonces, ¿qué dice sigma? Dice, bueno, usted está en 3, pero el 3 lo mando al 5. Ah, o sea que aquí en total este lo mandó al 5. ¿Se entendieron lo que hice, chicos? ¿Sí? ¿Sí, más o menos? ¿O lo explico de nuevo? Más o menos. Más o menos, listo. Entonces, si quieren, hagámoslo despacito. Lo voy a hacer despacito. Quieren, hagámoslo despacito. ¿Qué quiero decir yo con esto? A ver cómo se los pongo para que me entiendan. Ya sé, creo que ya sé cómo podría ser para que me entiendan. A ver, tengo aquí esto, esto y esto, ¿cierto? Y yo, voy a borrar esto un segundo. Yo necesito saber qué es esta operación. Necesito saber esta operación qué es. Entonces aquí voy a tener 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Y voy de aquí a acá y de aquí a acá. De aquí a acá tengo esta permutación y de aquí a acá tengo esta operación. ¿Listo? Entonces me van a ayudar ustedes. ¿Listo? Chicos, fíjense que esta operación que me dice que el 1 lo mando al 3. ¿Sí? ¿Estamos? El 2 lo mando al 5. El 3 lo mando al 2. El 4 lo mando al 1 y el 5 lo mando al 4. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Sí? ¿Sí? O sea, Sí, profe. tengo esto así. Hasta ahí no hay problema. Pero fíjate que ahora, ¿qué sigue? Sigue que ya aplicaste sigma, le aplicaste mu, ahora toca aplicar sigma. Pero aplicar sigma, ¿cómo funciona? Entonces, por ejemplo, aquí me dice que el 3 lo manda al 5, ¿cierto? Entonces aquí el 3 me lo mandó al 5, ¿cierto? El 3 lo manda al signo. Luego, el 5 ¿a quién lo manda? Al 1, ¿sí ves? Hola.
Luego el 2, Sí. el 2 lo deja quieto, o sea que el 2 y lo manda al 2. ¿Sí? El 1 lo manda al 4 y el 4 lo manda al 3. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Bien, entonces fíjate que una vez que hicimos ese pequeño análisis, o sea, una vez que ya hicimos como este pequeño análisis de acá, ¿sí? Uno ya puede concluir ciertas cosas, ¿cierto? Pues vamos a concluir lo siguiente. Déjame ver si aquí me dejará como moverme un poquitico. Yo creo que como casi. Sí. A ver si por acá. Y este aquí así. Listo. Entonces, como ya, digamos que este de acá es un análisis ahí que hicimos, ¿cierto? Pero este análisis es lo que yo quería que ustedes vieran. Por ejemplo, el 1 lo mandó al 3 y el 3 lo mandó al 5, que es lo que está pasando acá, ¿sí ves? Entonces, cuando yo tengo estas dos permutaciones, ¿qué significa hacer la permutación de composición así? Significa que tú tienes acá, empiezas en 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cómo te quedó la permutación? Entonces, ¿el 1 a dónde lo mandó? El 1 lo mandó al 5. ¿El 2 a dónde lo mandó? Al 1. ¿El 3 a dónde lo mandó? Al 2. El 4 lo mandó al 4, se regresó en sí mismo. Y el 5 lo mandó al 3. Y entonces, esto es una nueva permutación de esta manera. ¿Ahora sí lo entendieron, chicos? ¿Sí es más claro? ¿Escuchan? Sí, señor. Sí, no es claro. Entonces, claro, es lo que yo les decía. Usted tiene ahí una operación y, y al hacer la operación, estás generando una nueva permutación. ¿Bien? Entonces, digamos que esa es la idea. Y como les estaba definiendo acá, yo tenía aquí el conjunto de todas las permutaciones sobre el conjunto S. Y esto que está acá es una composición entre permutaciones. O sea que esta cosa es una operación entre permutaciones. ¿Listo? Y entonces esto es lo que llamamos el grupo simétrico en elementos. ¿Vale? Entonces, gracias a darles todas estas definiciones tan exóticas que les puse, ahora sí podemos definir el determinante. Ahora sí. El determinante se define de esta manera, con esta formulita que está acá. Entonces ahora aquí es donde ustedes se toman un café, se relajan un poquito y tratamos de entender qué es lo que está diciendo esta formulita. ¿Listo? Entonces aquí dice que el determinante de la matriz A es la sumatoria para todas las permutaciones, sobre todas las permutaciones que pertenecen al conjunto simétrico, al grupo simétrico de n elementos, donde esto es la asignatura de la permutación por la productoria de todos los elementos de la matriz de componentes AI, sigma I. Yo sé que esta definición está bien complicada, pero la vamos a desglosar un poquito. Sí, la vamos a desglosar un poquito para que se vea mejor. Entonces, imaginémonos que tú tienes que hacer ¿la qué?
Imaginémonos que tú tienes que hacer aquí el determinante de una matriz 3 por 3. ¿Sí? Tienes que hacer, digamos, tienes una matriz A y esa matriz A es 3 por 3. Entonces, ¿cómo sería? Sería A1, 1, A1, 2, A1, 3, ¿cierto? Aquí A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2, A3, 3. Listo. Y entonces usted tiene que hacer el determinante de esto que está aquí, ¿cierto? Uno puede usar la regla de Sarro, sí, claro que sí. Pero entonces, ¿qué es lo que uno hace? Quiero que se fije. Para hacer el determinante de esto, podemos usar el método que hablamos ahorita de cofactores, que era, me paro acá en A1, 1, ¿cierto? Y lo multiplico por el determinante de la pequeña, que es A2, 2, aquí A2, 3, A3, 2, A3, 3. Y recuerden que intercambio signo, ¿no? Aquí era con más, aquí voy con menos, y voy ahora con el otro. El otro es A1, 2, aquí sería A2, 1, A2, 3, A3, 1, A3, 3. Más. Mm, A1, 3. Esto quizás lo podamos correr un segundito más para acá. Bueno, acá entonces sería A2, 1, A2, 2, A3, 1, A3, 2. ¿Cierto? Y entonces fíjate que cuando uno hace esto, esto es A1, 1, que multiplica este por este, ¿cierto? Entonces esto es A2, 2 por A3, 3 menos A2, 3 por A3, 2. Y ahora menos este señor, que sería A1, 2, abro paréntesis, A2, 1, A3, 3 menos A2, 3 por A3, 1. Y finalmente este que sería más A1, 3, aquí A2, 1 por A3, 2 menos A2, 2 por A3, 1. Y si lo reescribes todo completo, va a ser este por este, que sería A1 por A2, 2 por A3, 3 menos A1, 1, A1, 1 con A2, 3 con A3, 2 menos A1, 2 con A2, 1 con A3, 3 y menos por menos da más
A, 1, 2, por A, 2, 3, por A, 3, 1, más A, 1, 3, por A, 2, 1, por A, 3, 2, menos A, 1, 3, por A, 2, 2, por A, 3, 1. Bueno, digamos que abrir todo esto me da a entender varias cosas. Me da a entender, por ejemplo, que aquí yo estoy como sumando cosas, ¿cierto? Pero ese determinante uno lo pudo haber como arreglado, no sé, digamos, yo, yo hubiera podido como tratar de escribir ese determinante de una manera un poco más, quizás más adecuada, ¿sí? De pronto coger ese determinante y tratar de ver si eso se dejara como escribir algo más adecuado. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Por qué? Porque digamos que lo que uno ve es lo siguiente. Quiero que se fijen un segundito. Yo puedo tener la permutación que me deja a mí quietos los elementos. Esta, 1, 2, 3. Y aquí resulta que pues dejo quieto. Como dejo quieto, la permutación es 0, ¿cierto? Luego es par, entonces la asignatura es 1. ¿Y eso qué significa? Significa que yo tengo el producto de estos, pero ojo con lo que estoy haciendo. Estoy multiplicando esta componente de la matriz por esta componente de la matriz por esta componente de la matriz. ¿Sí ves? Y fíjate que aquí está 1, 2, 3 y aquí 1, 2, 3. No sé si me hago entender. Entonces lo que pasa es que aquí, esta que es una productoria, es realmente eso, multiplicar los elementos. Y fíjate que aquí está i, pero ese i está cambiando entre 1, 2 y 3, porque es un conjunto de 3 elementos. Entonces, 1, 2 y 3. Y fíjate que lo que me aparece acá está el 1, acá está el 2 y acá está el 3, es precisamente la permutación que yo elegí acá. ¿Sí ves? Entonces, por ejemplo, este es 1, 3, 2. Entonces, fíjate que acá la permutación es de 1, porque yo intercambié estos dos. Entonces, hice una permutación acá. Entonces, la asignatura aquí es negativa. ¿Por qué? Porque como solo intercambié 1, entonces es una permutación impar. Entonces, la asignatura es -1. Y entonces, ¿qué pasó? Que como el producto es sí, de la asignatura, entonces la asignatura acá es -1. Y de nuevo, mira que acá las componentes acá son el A1, acá sería 1, acá sería 3 y aquí sería 2. Pero ese 1, 3, 2 tiene que ver con estos que están acá, ¿sí ves? Mira. Mientras que el 1, 2, 3 que está aquí, eso sí los dejas quieticos. ¿Sí ven? Ahora, me voy con el otro. Entonces, fíjate que este de acá, este es 3, 1, 2. Este es 3, 1, 2. Entonces, aquí la asignatura es que es par porque hubieron dos. Acá hay dos permutaciones, dos transposiciones. ¿Cierto? Hay dos transposiciones. Entonces, resulta que aquí la asignatura es positiva, +1. Y de nuevo, mira, tienes que es la asignatura es positiva, es +1 acá, listo. Y acá tienes el 1, 2 y 3, ¿cierto? Que es quietos, porque eso dice acá, el i se queda quieto. El i va de 1 a 3. Y acá lo que aparece es este 3, este 1 y este 2, que tiene que ver con la permutación que yo manejo acá, mira. ¿Sí? Y uno sigue. Entonces, si uno se pone a mirar, acá aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6 permutaciones de elementos. Yo te pregunto a ti, ¿pueden haber más? Sí, o sea, sí podrían haber más permutaciones en un conjunto de 3 elementos. ¿Tú qué crees? ¿Pueden haber más o menos?
en un conjunto de 3 elementos. ¿Hay más permutaciones o menos, chicos? Hola. ¿Sí pueden haber más permutaciones o no? O eso no pasa. ¿Sí entienden la pregunta o no la entienden, chicos? ¿O la están pensando? A ver, mediten un segundito. ¿Se puede tener más permutaciones que solo esas 6 que están ahí? ¿O habrían menos? Sofía dice 9. Bueno, ¿y alguien más? ¿Cuántas permutaciones creen que pueden haber en un conjunto de 3 elementos? Porque es que ahí, fíjate que ahí la definición del determinante dice que cojas todas las permutaciones, todas las del grupo simétrico, todas las posibles permutaciones, toca hacerlas, todas. Entonces, digamos que en particular este ejemplo está cogiendo un conjunto de solo 3 elementos, entonces estoy buscándome las permutaciones de 3 elementos, todas las permutaciones de 3 elementos. ¿Cuál es la diferencia entre combinatoria y permutaciones, Lilian? ¿Recuerdas? ¿Qué diferencia Sí, tengo entre... profe. ¿Cuál es la El diferencia? orden, ¿no? El orden. Y digamos aquí me importa el orden. Sí, pensaría que sí. Porque eso no definiría el signo. Sí, pero por ejemplo, esta de acá y esta de acá, para una combinación serían lo mismo, para una permutación no, ¿sí ves? Sí, y también pues por el nombre. Estamos haciendo una permutación, pues Mm, claramente no podemos hacer una combinación. exacto. Eso es lo que yo pienso. Combinaciones no son, son permutaciones. Permutaciones intercambiar, ¿cierto? Intercambiar posiciones. Estoy intercambiando posiciones. Pero bueno, igual no no me han respondido. ¿Cuántas puedo hacer? ¿Cuántas, chicos? Vamos. Las 6. ¿Tú dices que solo 6? Sí, yo pienso que solo 6. O Solo sea, 6. de máximo de oportunidades, digamos, máximo de casos. Ok, bueno. Voy a explicarlo entonces. Entonces, a ver, si uno, entonces hablemos de eso como ejemplito. Entonces uno habla de las permutaciones en un conjunto de permutaciones bueno, en un conjunto de 3 elementos, ¿sí? Un conjunto de 3 elementos. Entonces, fíjese que si uno habla de permutaciones, pues obviamente va a estar, por ejemplo, uno tiene aquí 3 posiciones y está, por ejemplo, el 1, el 2, el 3. Luego uno intercambia, entonces más bien el 1, el 3 y el 2. Y uno sí puede seguir ahí. Pero si uno hace un análisis un poco más amplio de las cosas, ¿sí? Lo que uno ve es que uno tiene 3 posibles posiciones, ¿sí? Voy a borrar esto un segundito. Entonces, imagínese que usted por acá tiene una bolsa donde están los números, ¿cierto? Aquí tienes una bolsa y esa bolsa uno tiene que elegir al azar alguno de esos para ponerlos acá, ¿cierto? Entonces, si uno los elige al azar, ¿cuántas opciones tienes tú para poner en esta primera posición? ¿Cuántas opciones tienes? ¿Cuántas? 3. 3, ¿no? O sea, yo tengo acá 3 posibles opciones. Pero una vez que me pongas esa, uno de estos ya los descarto, ¿cierto? Uno de esos ya los descarto. Entonces, aquí en esta, ¿cuántas posibles opciones tengo? Ajá, muy bien. 2, ¿no? 2, Y acá, 1. 1. Y luego, por lo que se conoce como regla del producto, uno aquí, ¿qué hace? Multiplicar Multiplicas. y eso da 6. Ajá, exacto. O sea, uno tiene un total de 6, ¿cierto? O sea que lo que estamos diciendo es que la permutación
de 3 con la permutación de un conjunto de 3 elementos con 3 elementos nos está dando 3 por 2 por 1, ¿cierto? Que eso es equivalente a lo que por ahí estaban diciendo que es 3 factorial, ¿no? Quiero recordarles que en general las permutaciones no son solo de 3 con 3, ¿no? O sea, aquí como observación, si usted tuviera, por ejemplo, una cantidad aquí de n elementos y resulta que usted aquí tiene un stand que es de k lugares, ¿sí? Usted aquí tiene n elementos o n libros, si quieres piénsalo como libros. Piénsalo acá como libros. Y yo quiero, de eso tengo n libros acá. Y quiero ubicarlo en K, donde aquí el n es mayor que K. ¿Sí? Y yo quiero ubicarlos acá. Entonces yo aquí podría, entonces aquí viene lo mismo. Entonces, por ejemplo, acá yo podría colocar, tengo n opciones. Listo. Acá, ¿cuántas opciones tengo? N-1. Acá, ¿cuántas tengo? N-2. Y así sigues, ¿no? Así sigues. Hasta que la última posición sería como N-K más 1. ¿Sí? Menos es así. Entonces luego lo que uno hace es que multiplicas, ¿no? Multiplicas este por este por este. ¿Sí? Y uno lo que llega es a qué. Lo que uno llega es a que la permutación de n con k, la permutación de n con k, eso creo que ustedes ya lo han visto antes, es hacer n por n-1 por n-2 y uno sigue ahí un buen rato, ¿cierto? Hasta que por aquí es n menos k más 1. Pero mira que yo podría hacer algo apropiado, ¿cierto? Podría hacer algo como apropiado. Y es coger este amiguito que tienes acá y multiplicar arriba y abajo por lo que me está haciendo falta. No sé si entienden lo que quiero decir. O sea, yo podría coger esto, a ver cómo se los digo, y multiplicar acá por n menos k factorial. Y dividir acá por n menos k factorial. ¿Sí? Ahí me siguen. O sea, multipliqué arriba y abajo para mantener la igualdad. ¿Sí, eso es claro, chicos? ¿Sí me lo entienden? Hola. Sí, señor. Entonces lo que uno ve es que este n, que se está multiplicando así todos, ustedes pueden darse cuenta que el de arriba es precisamente un n factorial. Y el de abajo es un n menos k factorial. Que esa es la fórmula que ustedes les enseñan en el colegio o en matemáticas básicas. La permutación de n con k es eso, es n factorial sobre n menos k factorial. Que esto es pues el problema que les tenía ahorita, que usted tenía n opciones y quería ubicarlos en k espacios. Entonces, ¿cuántos son? Pues aplicas esta fórmula y ya, se acabó. ¿Vale? Si k fuera n, pues n menos 0 da 0, 0 factorial da 1 y da precisamente el n factorial. ¿Cierto? Sí. Entonces, Profe, dime, esa no es la fórmula de una permutación. esta es la fórmula de una permutación, así Sí, es. ¿cierto? Sí. Ah, bueno.
Es la demostración de por qué la fórmula es así. Listo, profe. Porque la Gracias. fórmula de la permutación es así. Digamos que ¿cuál es la diferencia con la combinación? El problema de la combinación es que, es lo que yo les decía, tener 1, 3, 2, me da lo mismo que tener 2, 3, 1. Para una permutación estos dos son diferentes, pero para una combinación estos dos son iguales. Para una combinación estos dos son iguales. Eso quiere decir que el número de permutaciones es más grande que el número de combinaciones, porque hay, así como esto, hay elementos repetidos. Entonces, como uno quiere quitar los repetidos, eso obliga a que en la formulita de las combinaciones, si usted quiere saber lo que es la combinación, la combinatoria de n con k, ¿sí? Que eso es como, por ejemplo, no sé, imagínese que usted tiene una entrevista y donde usted va a elegir presidente, va a elegir secretaria y va a elegir un mensajero, ¿cierto? O sea, usted solamente quiere elegir estos. Pero para presidente, imagínese que para presidente tiene 8 candidatos, para secretaria tiene que elegir, o bueno, de pronto aquí no me sirve el todo, porque aquí son cargos diferentes. No, no, hagámoslo mejor. No, digamos que usted tiene una entrevista y tiene que elegir tres secretarios. Y usted tiene 8 candidatas. ¿Sí me entiendes? O sea, tienes 8 candidatas, que sería el N, y tienes que elegir 3 secretarias de las 8. Entonces, ¿de cuántas posibles maneras uno podría elegir? ¿Cierto? Entonces, ¿cuántas posibles maneras uno tiene que elegir? Entonces es lo que uno habla del problema de la combinatoria de 8 con 3. Que en unos libros suyos se escribe así, 8 combinado 3. Pero quiero que se den cuenta de que si yo elijo, digamos, a 3 chicas, la chica A, si yo elijo a la chica A, la chica B y la chica C, me da lo mismo que haber elegido a la chica B, C y A. O sea, aquí en las combinaciones el orden no me importa. ¿Sí me entienden, chicos? Hola. Sí, señor. El orden no me importa. Mientras que en las permutaciones el orden sí importa. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en las combinaciones uno tiene que coger todas las permutaciones que uno tenía y quitar todos los repetidos. Pero quitar todos los repetidos es equivalente a coger y dividir entre k factorial. Entonces eso es equivalente a que nos dé esta fórmula, que sería n factorial sobre n menos k factorial por aquí k factorial. ¿Qué es la fórmula de una combinación? N con k. ¿Sí? Entonces fíjense que esta es la fórmula de combinaciones. La fórmula de permutaciones es esta. Y así es que uno resuelve los problemas. De pronto no lo recordaban, pero hay una sutil diferencia entre una combinación y una permutación. ¿Listo? Entonces digamos que para nuestro ejercicio, aquí con el determinante estamos jugando es con permutaciones. Todo está conectado, ¿sí ven? Entonces, si uno lo va a hacer con 3 elementos, ¿cuántas permutaciones tienes? Tienes 6. ¿Por qué? Porque es 3 factorial, eso ya lo dijimos. ¿Cierto? Entonces tienes 6, o sea, estas son todas las posibles permutaciones. Si yo te pongo, por ejemplo, yo se los pongo así. Quiero sacar el determinante de una matriz 4×4. ¿Cuántas permutaciones tengo, chicos? ¿Cuántas? ¿Cuántas permutaciones hay? Hola, Profe, perdón, no escuché la verdad. muy bien, Sofía. Si yo tengo una matriz de 4×4 y quiero sacar el determinante, ¿cuántas permutaciones hay?
Pues son 4 elementos, o sea que toca hacer. Sí, factorial de 4. Ajá, y eso como ya dijo Sofía, es 24, ¿no? Entonces yo tendría 24 posibles permutaciones. Entonces, bueno, digamos que este es el ejemplo como que ayuda y es ver eso, ver que tú tienes acá la permutación y mira que las componentes aquí como que se me cambian, ¿sí ves? Mira que es lo que yo les decía. Esto de acá está enlazado, esto de acá está enlazado, directamente está enlazado con estos de acá, mira, ¿sí ves? Entonces aquí usted hace todo eso y el signo pues tiene que ver con eso. Entonces es chévere porque a pesar de que la fórmula se ve tan extraña, ¿qué es la asignatura? Esta asignatura que está acá nos está hablando es del signo que va aquí, el signo que va aquí, el signo que va aquí. ¿Según qué? Según la paridad de la permutación. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Esta productoria, este simbolito de productoria que me sale a mí aquí es porque yo estoy multiplicando elementos. ¿Sí me entienden? Estoy multiplicando de a 3 elementos. ¿Sí? ¿Y por qué es de a 3? Porque aquí dice que va de 1 a n. Si digamos que en este ejercicio es de 3, es una matriz 3 por 3, pues es de a 3. Si aquí el n fuera 4, pues es porque estoy multiplicando aquí 4 componentes. ¿Sí ves? Y aquí mira que me dice que es el i. El i va cambiando. Entonces, por ejemplo, aquí el i es, empiezo en 1, luego en 2, luego en 3, que es la primer componente. Es el primer subíndice de las componentes. Y aquí pasa lo mismo. Aquí sigue siendo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? Y aquí el sigma de i es aplicar las permutaciones para el i, ¿sí ves? Entonces, por ejemplo, el 1 lo mando en el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, listo, lo dejo quieto. Pero en esta permutación cambió porque aquí es el 1 con el 1, acá es el 2, lo cambió con el 3, acá el 3 lo cambió con el 2 y así sigues, ¿sí ves? Dependiendo de la permutación, tienes el signo, ¿no? Entonces, esa es una definición en general para una matriz n por n sobre lo que significaría el determinante. Obviamente esta no es la definición que vamos a usar en el curso, porque es engorrosa, ¿cierto? Es bastante engorrosa, pero digamos que matemáticamente hablando, esa es la definición en general para una matriz n por n. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Sí? ¿Escuchan? ¿Entendieron ahora sí la fórmula? ¿Sí la entendieron? Entonces, eso es lo que uno está haciendo. En general uno lo puede hacer. Si la matriz es 4 por 4, entonces te buscas todas, o sea, son todas las permutaciones, cada permutación tiene un signo y las ordenas de esta manera, de tal forma que según la permutación colocas acá las componentes. Ta, 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 ta. Y armas eso y luego sumas todo. Y esa es la definición del determinante. Obviamente hacer eso, uno lo podría hacer si quiere, solo como por probar, pero sería, o sea, no sería tan práctico para los ejercicios, pero igual funciona. Dime, Lilian, Profe, ¿aún seguimos hablando para matrices cuadradas o este caso ya en general? el determinante es, sí, aquí estoy hablando de matrices cuadradas. De Aunque acuerdo, pero, perdón. Continúe, profe. el determinante, hasta donde recuerdo, lo defines para matrices cuadradas, Lilian. Sí, precisamente iba a preguntar eso. No, es para matrices cuadradas. Listo, profe. Sí, porque mi interés es más, o sea, mi interés con el determinante es tratar de buscarme una solución única. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, cuando yo tenía matrices M por N, me salían infinitas soluciones. Y eso no es lo que estoy buscando. La idea del determinante realmente es buscar soluciones únicas. ¿Ok? ¿Bien? ¿Vamos? Listo, profe. Bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta de esto. ¿No? Bueno, esto que les acabo de mostrar es la definición matemática, ¿sí?
definición desde la matemática pura. Mm, la que les voy a mostrar ahora es la definición que les aparece en todos los libros, pero son definiciones equivalentes, ¿sí? Y es que, bueno, inicialmente uno habla de lo que es la menor de una matriz. Y es que, por ejemplo, si usted tiene esta matriz de aquí, era lo que hacíamos ahorita, ¿se acuerdan? Que usted llegaba y a ver, quitabas filas y quitabas columnas. Por ejemplo, yo me paro en la posición 2 3. La posición sería 2 y 3, o sea, esta posición de acá, ¿cierto? Lo que haces es que quitas esta columna, quitas esta fila. ¿Y cómo quedó la matriz? 1, 1, 1, menos 1. ¿Sí se dan cuenta? Eso es entonces resulta que esa nueva matriz es lo que uno define como una menor. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Es una matriz que como usted quita una fila y quita una columna, es una matriz n-1 por n-1, ¿cierto? Y la idea, ¿sí? Es que esas menores nos van a ayudar para calcular el determinante en sí, ¿vale? Lo mismo por acá. Si usted separa en la 3, 2, así le va a quedar la submatriz llamada menor. Entonces uno empieza primero por ahí. Luego, ¿cómo definen el determinante? Entonces pónganle cuidado. El determinante lo definen de esta manera. Van a hacer lo mismo que nosotros hicimos en la 3×3. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos en la 3×3? En la 3×3, lo que uno hacía era, si ustedes recuerdan, lo que nosotros hicimos fue lo de por acá, que era que yo cogía el elemento que estaba acá y luego hacía el determinante de la pequeña, ¿se acuerdan? Quito fila, quito columna y hacía el determinante de esta pequeña, que es el determinante de la menor 1, 1, ¿sí? O sea, es decir, espérame a ver si aquí se puso así en blanco. No deja, espérame un segundo. Listo. Entonces, por ejemplo, en la 3×3, entonces tenías que hacer el determinante de la matriz 3×3. Entonces, esa, ¿cómo es que era? Era aquí A, B, C, D, E, F, G, H, I. Y esto es igual a ¿qué? A coger A y de nuevo quitas fila, quitas columna, quitas fila. Y esto es E, F, H, I, ¿cierto? Ahora acá empezó con un más, ahora aquí menos, y me voy ahora con la otra, con B, ¿cierto? Sería esta de acá, sería D, F, G, I, y ahora me voy con más, y ahora con C, y sería D, E, G, H. Pero quiero que miren una cosita. Yo no sé si aquí... mm, bueno, es que sí, de pronto... Espérame un segundito. Ah, mira, yo aquí lo había hecho. Ah, aquí lo había hecho. Yo aquí lo había hecho. Más bien quitemos esto. Ponemos esto. Más práctico.
Listo. Entonces mira que esto así como está, el determinante así como está, ¿cierto? Pronto, de pronto me faltaría poner un pasito antes. Que sería esto así, ¿no? A1, A2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2, A3, 3. Entonces, de nuevo, ¿cómo era que hacías? Cogías, te parabas acá, ¿cierto? En signo positivo y multiplicabas por el determinante este pequeño. Menos, te parabas acá y armabas el nuevo. Pero lo que quiero que mires, ¿sí? Es que esto es específicamente, ¿qué es? Es haber cogido el A1 y multiplicarlo por el determinante de la menor 1, 1, ¿sí? Determinante de la menor 1. ¿Acá qué es? Entonces, bueno, como acá es positivo, ¿sí? Es como si esto hubiera sido menos 1, no sé, a la 0, ¿cierto? Acá sería más menos 1, pero a la 1, ¿cierto? Mm, por el A1, 2. ¿Y este quién es? Este es el determinante ¿de quién? De M1, 2. Fíjate que esto de la menor es precisamente el que está acá, o sea, son lo mismo. Y aquí sería más el menos 1 a la 2 por A1, 3. Y a eso faltaría el determinante de la menor, determinante de la menor 1, 3. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen, chicos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hola. ¿Me escuchan? Entonces, en general, esto que estamos haciendo acá es lo que ellos quieren hacer en n por n. Y es, cuando la matriz, digamos, es 1 por 1, es solamente el numerito. Pero cuando la matriz ya es n por n, es A1, 1 por el determinante de la menor 1, 1. Y aquí intercalas menos el A1, 2 por el determinante de la matriz de la menor 1, 2. Y así sigues, más, menos, más, menos, más, menos, ¿sí? Hasta que llegas a la última, que es la que está. Hasta ahí quiero saber si tienen alguna pregunta. ¿Sí es claro lo que estoy haciendo, chicos? Hola. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Básicamente en la diapositiva anterior es otra forma de escribirlo, ¿verdad? O sea, lo que hicimos anteriormente, Ujú. lo de Sí. A1, 1 por determinante de la menor 1, 1, ¿cierto? Ajá. Y me Ah, fui listo. aquí me fui por la fila, ¿cierto? Sí, me fui por esta fila porque era esto con esta menor, menos esta por la otra menor, luego esta con la otra menor, y se intercala, ¿no? Más, menos, más. Si fuera de 4, entonces de nuevo, más, menos, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si fuera una 4 por 4, estaríamos hablando de la 1, 1 por el determinante de la menor, pero esa menor sería una matriz 3 por 3, ¿sí me entiendes? Profe, ¿y ese intercalamiento de signos es imperativo? O sea, sí o sí, Es o que depende también. ese intercalamiento de signo tiene que ver con la asignatura, ¿te acuerdas? Sí, Sí. acá lo hicimos. La asignatura, ¿te acuerdas? Ah, listo. Sí, 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 profe. Es que ese más, menos es la asignatura, mira.
¿Sí ves? Y de hecho ese signo también salió en la regla de Sarrus, ¿te acuerdas? Atrás. Acá Sí, la sí, regla de señor. Sarrus también salía, mírala. La regla de Sarrus, el menos también me salía. Y era intercalado más, menos, más, menos. Entonces sí, ahí aparece. ¿Sí? ¿Me entiendes mejor? Por eso es Sí, que señor. ese intercalamiento de signo tiene que ver con la asignatura de la permutación. ¿Sí? Bien. De la definición que uno encuentra en todo libro es esta. Esta de acá. ¿Sí? La definen así, como ese numerito que le damos. Entonces aquí, bueno, acá hay un ejemplo. Y bueno, miremos qué hay más adelantico acá. Bueno, sí, o sea, fíjate que yo, este señor de acá, y además este señor de acá con su signo, y este señor en general con su signo, esto aquí así, es lo que después vamos a llamar cofactor. Aunque bueno, aquí lo hacemos sin la componente que está acá, ¿no? O sea, lo que me importa más es este determinante y la asignatura acá. Entonces, el producto de estas dos cosas lo vamos a llamar cofactor, ¿sí? Entonces, eso es lo que a veces a uno le dicen que usted puede hacer el determinante por cofactores. ¿Qué es cofactor? Pues es coger la componente y multiplicarla por el cofactor. ¿Sí me entienden? ¿Sí, chicos? Por el determinante y tratar de hacerlo por cofactores. Al final, digamos que eso es, todo va por el mismo lado, ¿sí? Por ejemplo, acá quieren sacar el determinante de esta 3 por 3, entonces cogen el A1 y lo multiplicas por el cofactor A11, luego cogen el A12 por el cofactor A12 y luego este. Pero al final es lo mismo, ¿sí? Porque este A11, ¿qué es? Es este, entonces el A11 es la componente acá. El cofactor viene siendo esto, ¿cierto? ¿Qué es esto? Con este determinante, que este es el determinante de la menor. O sea, son definiciones, chicos. No es algo que los enrede. Lo que pasa es que todo esto se lo inventan. Es porque a los matemáticos les gusta buscar una manera de escribir más fácil las cosas. Y el determinante en sí a veces es como tedioso de escribir. Nomás las de la definición lo pone uno como a titubear. Pero todas estas definiciones realmente es por eso, es porque buscan maneras de escribir eso de una manera como más fácil, o sea, facilitar la escritura. Pero digamos que al final la idea uno la tiene. En fin. Y bueno, digamos que creo que esto mejor se los dejo para la siguiente clase, ¿sí? Que es el desarrollo o expansión de la plaza, que tiene que ver con esa forma en que lo estoy haciendo con cofactores, pero pues interesantemente lo que va a pasar es que por ejemplo cuando yo definí el determinante, yo lo hice a partir de la fila, ¿no? O sea, yo me fui por todas las componentes de la fila y multiplicaba por las menores, obviamente con la asignatura, el signo, pero el desarrollo de expansión de la clase me va a decir que usted también lo va a poder hacer, pero en la columna. ¿Sí me entienden cuando quiero decir en la columna, chicos? Hola, ¿sí? No, profe. Pues digamos que aquí hacerlo en la fila, hacerlo por la fila que fue coger el A1, lo multiplico por el determinante de la menor, luego menos el A12, que es la otra componente de la fila, por el determinante de la menor, más este señor por el determinante de la menor. Hacerlo por la columna es ya no irme así, sino ahora irme así, ¿sí? Entonces ahora este por el determinante de la menor, luego menos este por la submatriz que me va a quedar, ¿sí? Y luego más este por la submatriz que me va a quedar, ¿sí me entiendes? ¿Sí? Más o menos. Sí, señor. Ahora sí. Eso igual lo vamos a hacer en la próxima clase, que es un resultado interesante de que uno lo puede hacer tanto por la fila como por la columna. Uno puede sacar el determinante
por esa forma. ¿Listo? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, chicos. Eh, si no la tienen, entonces lo que quiero que les quede el día de hoy es esta definición de determinante, ya sea que les guste la forma matemática o la de cofactores, la que usted sienta que es más sencilla y que entiende mejor. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Sí, voy a dejar de grabar aquí.